y me gustaría pensar que ya están preparados para poder someterse al examen. He escrito esta semana precisamente para preguntarme sobre eso. Me voy a permitir nuevamente compartir la nube de datos. Permítame un momento. Ahí estamos. Pueden observar en pantalla la nube de datos de Google Drive que he compartido con ustedes para que puedan descargar el contenido. Esa nube de datos está conformada por las 4 clases o las presentaciones, mejor dicho, en formato PDF, incluyendo la del día de hoy. Y también están los videos que se graban cada fin de semana que corresponde a estas videoconferencias. Ahí puede ver clase 1, la clase 2, clase 3, tanto del día sábado como del día domingo. Entonces, al finalizar este periodo, yo espero colocar esta videoconferencia que estamos desarrollando por si usted tiene la intención de volverla a escuchar en diferido en el transcurso de la semana. La idea de que tengan ustedes todo este material es que puedan responder a las preguntas que vienen al final de los videos introductorios, así como de las videoconferencias que pasamos cada fin de semana. Tomen nota, por favor, de que no necesariamente son las mismas preguntas, por lo cual usted debe estudiar cada pregunta, tratar de responderla, porque pueden ser, sino que también de alguna manera se sientan comprometidos a estar presentes en el desarrollo de estas videoconferencias. Y al respecto, pues quiero agradecerles también su puntualidad. A las 10:30 comienza este curso y finaliza a las 11:15. Así que, pues espero que ya no tengan dudas con respecto al material. Si todavía no lo tienen, me pueden escribir a fe012@urural.edu.gt. Ese es el correo que ha sido establecido para este curso. No utilizo WhatsApp, no utilizo Telegram, toda vez no son los medios que la universidad ha facilitado para la comunicación, únicamente el correo institucional. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la pruebas. Podríamos decir que es un tema bastante amplio, muy difícil de resumir en 45 minutos apenas, pero vamos a tratar de decir algunos aspectos, tal vez los más prioritarios, en los cuales me gustaría que se concentraran ustedes en su vida profesional para poder, pues de alguna manera, contribuir a resolver algunos de los problemas a los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana. A manera de introducción, quiero presentarles un video que contiene pues información bastante importante referente a prácticamente un reciente informe de la ONG, prácticamente a lo que sucede con la contaminación del aire, con la contaminación atmosférica, y cómo esta contaminación pues puede repercutir en el recorte de nuestra vida o de nuestra existencia, precisamente por todos los agentes contaminantes que andan. Pongamos atención. Un reciente informe de la ONG Water Witness expone las devastadoras consecuencias de la fabricación de ropa conocida como moda rápida, que causa daño. La ONU revela una de las pocas consecuencias
La ONU revela una de las pocas consecuencias positivas de la pandemia de la COVID-19. Aseguran que debido a las restricciones sanitarias se redujo el nivel de emisiones que contaminan el aire. Lamentablemente, el efecto era de corto plazo. Al mismo tiempo, un nuevo informe de Air Quality Life Index revela unas cifras muy alarmantes acerca de la contaminación. Acompáñenos a nuestra sala de prensa, donde nos espera nuestra compañera Aliana Neves, que ha profundizado en este tema y nos va a entregar más detalles. Hola, Aliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Háblanos de este informe, entonces. La contaminación mata. Este es un hecho que está demostrado científicamente y que conoce gran parte de la población mundial. Ahora lo que se sabe es en cuánto se reduce la vida de las personas expuestas a altos niveles de contaminación, según Air Quality Life Index, un estudio reciente de esta organización. India es uno de los países más contaminantes del mundo, uno de los países donde la población está más expuesta a este fenómeno, y según alertan los expertos, pues esta amenaza es similar o incluso más grave que padecer el VIH, fumar o incluso participar o ser víctima de una guerra, Pablo. A este problema, aquí lo vemos, más de la mitad de los 611 millones de habitantes que tiene la región latinoamericana. Ahora, hay puntos en concreto donde si se disminuyeran los niveles de contaminación, pues la vida de las personas sería más extensa. Vamos a verlos acá. En Lima, por ejemplo, se ganarían casi 5 años de vida. En Bogotá, casi 2 años. Y Medellín, más de 2 años de vida. Preocupa bastante la situación en Brasil, por ejemplo, donde las partículas contaminantes que se expulsan superan en el doble la norma establecida o recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto debido a los frecuentes incendios forestales en la selva del Amazonas, donde, bueno, pues los expertos estiman que muchos de estos fuegos son ocasionados de manera intencionada para luego utilizar estas parcelas de tierra con fines comerciales. Realmente un tema preocupante. Para desgranar este problema, conectemos en directo con el ecologista, biólogo y comunicador científico, Dimitri Defrant Ceballos. Ahí está, Dimitri. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, la contaminación del aire supera los niveles aprobados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se está trabajando para reducir este problema? Hola, ¿cómo están? Mira, lamentablemente los países hasta ahora no han hecho un esfuerzo verdaderamente importante por el excesivo consumismo, y en este momento ningún país del mundo, ninguna cumbre se está proponiendo terminar con ese consumismo. Para ponerte un ejemplo, 931 millones de toneladas de desechos se tiran a la basura. Eso es el 17% por ejemplo, de la alimentación mundial. Y cuando tú produces estos alimentos también generas una contaminación. Y entonces, por ejemplo, no se ha hecho nada todavía por redimir o para parar esa masacre medioambiental que estamos viviendo. Dimitri, el cambio climático, la lucha contra la contaminación es un discurso habitual en políticos, sobre todo de naciones con recursos económicos. Sin embargo, América Latina, además de contar con muy baja pues ingresos económicos, además es víctima de fenómenos naturales, catástrofes que dificultan la vida de las personas. ¿Cómo se puede afrontar? En este momento sentimos más la contaminación, inclusive siendo un país, por ejemplo Perú, siendo un país primario exportador de una
economía primaria, tiene a lo mejor más contaminación que Alemania, que es un país industrializado. Entonces, la solución también está en revertir ese problema de antropoceno, ese problema que está causando el antropoceno, que está causando la producción. Y en este sentido, los habitantes de Latinoamérica, tanto los dirigentes como la ciudadanía, debe comenzar a poner un alto en el tema de tomar conciencia y decir que hasta aquí hemos llegado y no podemos seguir por este problema ecológico a la vez. Te agradecemos por todo este análisis, Dimitri, y por supuesto, Aliana, por toda esta información que nos ha entregado. Muy bien. Con esta pequeña cápsula informativa, a manera de introducción, hemos podido escuchar y ver pues, las opiniones de un experto ecologista que habla precisamente sobre la incapacidad que tienen muchos países todavía para hacer una adecuada gestión de los desechos de la sociedad. Hace hincapié también en que no solamente la contaminación se vuelve un problema, sino que también cuando se vienen a incorporar otros fenómenos climáticos importantes como una tormenta, un huracán, etcétera, también contribuyen a que empeore esta situación ambiental. Entonces, realmente hemos visto con este video introductorio el impacto que genera realmente para la sociedad, en el sentido de que mientras más contaminado esté el ambiente o la atmósfera, más se reduce los años que tengamos de vida. De hecho, ahí se mostraban algunas cifras. Si en algunos países se hicieran fuertes esfuerzos para combatir la contaminación, probablemente las personas podrían vivir entre 1 año o 5 años. Es una serie de oportunidades para las personas, y cuando estamos expuestos a una contaminación demasiado alta, pues prácticamente nos estamos condenando a que las generaciones futuras vivan cada vez menos. Entonces, esa es la importancia del video que quería mostrarles, cómo realmente la contaminación puede afectar nuestra esperanza de vida. Y más en países como el nuestro, que está en vías de desarrollo, realmente tener una población cada vez más vulnerable a la contaminación representa de que vamos a tener menos oportunidades para que las generaciones futuras puedan cubrir sus necesidades, que es precisamente lo que procura el concepto de sostenibilidad. El objetivo de la clase, entonces, ya con este preámbulo, es analizar las condiciones ambientales del recurso suelo, del recurso aire y del agua, y la relación que tienen estas condiciones con el manejo de los desechos sólidos. ¿Por qué estamos hablando de la problemática ambiental? Pues cuyos desechos generalmente son cartones, vidrios, papel, etcétera, y todos estos se constituyen como desechos sólidos que en algún momento contribuyen a la contaminación. Contaminación del aire. Vamos a hablar de algunas ideas centrales. En el mundo se quema un poco más del 40% de los residuos, se están reduciendo, por lo cual hay necesidad en algún momento de disminuir el volumen de los desechos sólidos, y todavía es una práctica común que en los basureros se quemen todos estos desechos para convertirlos en cenizas y así dispongan de mayor espacio. Y esa quema de desechos, por supuesto, contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. Los gases provenientes de la descomposición
el monóxido de carbono, el óxido nitroso, etc. La quema en ocasiones genera también algunos otros componentes como el metano y también algunos efectos negativos en el ser humano causa al estar presentes en ese lugar. Imagínense ustedes a las personas que viven y tienen la necesidad de radicar cercanos a estos lugares, entonces definitivamente es una situación que afecta su vida cotidiana y que puede exponer a las personas inclusive a la aparición de enfermedades u de otros factores que pueden poner en riesgo su vida. La quema genera, por ejemplo, gases que deterioran la capa de ozono, tales como los componentes clorofluorocarbonados, que ahora ya están prohibidos. Por ejemplo, el aire acondicionado. Únicamente nosotros les llamamos desodorantes ambientales, cuando realmente deberíamos llamarles contaminantes ambientales. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Cuando compramos nosotros un desodorante ambiental, realmente lo hacemos para satisfacer una necesidad que es disminuir los malos olores, pero realmente como están hechos a base de aerosol, está comprobado que los aerosoles se van a depositar poco a poco en la capa de ozono hasta destruirla con el paso de los años. Por lo tanto, tal vez lo más aconsejable es utilizar o estudiar algunos productos que tengan menor impacto al ambiente, como por ejemplo cuestiones naturales, como por ejemplo aromas vegetales, de aceites esenciales, etcétera, que no contaminan en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Y aquí vamos a hacer hincapié en que muchos de nosotros vamos a tener diferentes niveles de tolerancia, diferentes niveles de resistencia ante algunas situaciones adversas de la atmósfera. Por ejemplo, si usted está cerca del lugar y lo visitan, sí pueden sentir el efecto de esa contaminación ambiental y por lo tanto las tolerancias de las personas puede variar. Eso no significa que porque para uno sea de menor impacto y para el otro sea de mayor impacto, no significa que el contaminante no se debe tratar. Definitivamente sería un factor que se debe resolver a la brevedad posible, toda vez se está afectando a un grupo de personas de cualquier nivel. Entre las consecuencias directas de la contaminación se podría destacar el desarrollo de enfermedades, así como la pérdida de la visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. Y un ejemplo de esto es la niebla gris que hemos visto nosotros posiblemente en grandes ciudades, que son el resultado de los gases que son emitidos por las fábricas industriales. El aumento de gases de efecto invernadero está provocando un calentamiento generalizado de nuestro planeta y el deterioro de la capa de ozono. Como decía la persona en el video, pues es un tema muy común, es un tema de moda, hablar sobre el calentamiento global, pero la verdad es de que sin darnos cuenta, los años han transcurrido y los impactos cada vez han sido peores para nuestro planeta. Posiblemente porque nosotros no somos participantes en algunas catástrofes, no nos percatamos de los daños que han ocurrido
en otras partes del mundo, pero definitivamente en que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en algún momento van a sufrir las consecuencias de la indiferencia que hoy en día, pues muchas personas todavía le ponen a este asunto. Entonces la cuestión acá, ustedes como estudiantes y futuros profesionales, es que poco a poco comiencen a despertar el interés en este tema tan trascendental como lo es el calentamiento global y la contaminación del aire, haciendo esfuerzos por llevar a las personas con menos posibilidades y con menos acceso a la educación, de hacerles comprender que todos podemos de alguna manera contrarrestar este problema. La acción humana es la principal culpable de la contaminación atmosférica. Ya hemos dicho anteriormente que precisamente es el ser humano el principal depredador de este planeta. La quema de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo es una de las principales causas de este problema ambiental que pone en peligro no solo a nuestra naturaleza, sino a nuestra propia salud. Importante. Si bien es cierto que no se utiliza gas en el área rural, me refiero a las áreas que están con difícil acceso, es un hecho que todo ese gas que se genera, todo ese humo que se genera por la quema de la leña, también contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. Por esa razón, se deberían comenzar a considerar otras fuentes de energía para poder satisfacer ya la contaminación del suelo. Cuando nosotros hablamos de contaminación del suelo, por lo general pensamos en un basurero, por lo general pensamos en un lugar donde se ha dispuesto mucha basura por parte del ser humano, pero realmente no es solamente esto lo que se llama contaminación del suelo. En cualquier caso, en cualquier actividad donde nosotros consideremos el estudio de la contaminación del suelo, vamos a decir que se trata de una mala disposición de los residuos y los desechos que provoca la contaminación del suelo y, por supuesto, de los mantos freáticos. Pero cuando nosotros disponemos de estos residuos sólidos o líquidos en la superficie del suelo, estos poco a poco, con el paso del tiempo, se van infiltrando hacia el subsuelo y provocan la lixiviación de muchos nutrientes, generando así, por ejemplo, la pérdida de especies vegetales, la erosión, y también cambiando las propiedades físicas y químicas de los suelos, convirtiéndolos muchas veces en terrenos improductivos, infértiles, donde ya no podemos producir nada. Llamamos también contaminación del suelo a la pérdida del paisaje, a la disminución de la calidad de vida, a la proliferación de vectores y a la pérdida de plusvalía. Cuando yo hablo de la proliferación de vectores, se le llama vectores, etc. Son organismos que tienen la capacidad de transmitir enfermedades. Y por supuesto, muchos de estos organismos, como los virus, como las bacterias, se generan precisamente en suelos contaminados. Aunque puede aparentar ser un mal invisible, cuando la concentración de estos contaminantes es más que una gran parte de los productos de consumo que utiliza el ser humano, provienen precisamente del suelo. Aquí puedo hablar de las hortalizas, los granos básicos, las frutas, los vegetales, incluso la carne que viene del ganado,
Son productos que nosotros consumimos en nuestra dieta diaria y estos se desenvuelven en el suelo. Entonces, si yo tengo un suelo contaminado, se va a contaminar el agua, se van a contaminar los vegetales que se están produciendo en la tierra y consecuentemente pueden llegar hasta el organismo del ser humano y también provocarle la muerte. Precisamente actividades que pueden contaminar los campos. Al igual que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. Hago de nuevo el recordatorio. Antropogénico significa algo que ha sido creado por el hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de agricultura, por lo regular nos basamos en la productividad, tratamos de explotar el recurso suelo, procurando que en una unidad de superficie obtengamos la mayor productividad posible o los mayores rendimientos posibles. Cualquier agrónomo, cualquier persona que se dedique al agro, siempre va a tener como objetivo aumentar la productividad. Cada vez se ha comprobado en diferentes estudios que estos tienen un alto nivel de residualidad, cuyos residuos quedan almacenados en el suelo y por efectos de lixiviación, estos químicos llegan hasta el agua subterránea o a los acuíferos y contaminan pues otros cuerpos de agua. Causas y tipos de contaminación del suelo. Causas pueden haber muchas, ¿sí? Podemos hablar de plantas de tratamiento, plantas industriales, plantas donde se procesan materiales de construcción, etcétera. Podríamos hablar de muchos ejemplos de causas que contaminan el suelo. Pero también existen algunos fenómenos, como por ejemplo la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química como los principales responsables del deterioro actual del suelo. Podemos observar en la pantalla una figura de un terreno donde está depositada una gran cantidad de agua y esa agua pues no se mira del todo pura. Podemos verla de color rojizo, significa que seguramente se ha del agua. Y por supuesto, como todos ustedes saben, los suelos tienen la capacidad de absorber el agua, por lo tanto, lo más seguro es que ese suelo va a cambiar sus propiedades químicas con el paso del tiempo. Muy bien. Podemos hablar de dos tipos de contaminación del suelo, la contaminación puntual y la contaminación difusa. La contaminación puntual se debe a razones concretas, tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación es habitual en las ciudades, los emplazamientos de aguas de fábricas, de antiguas fábricas, perdón, los alrededores de las carreteras, algunos basureros ilegales y las depuradoras. Se le llama contaminación puntual porque, en pocas palabras, yo sé localizar con exactitud en dónde se está generando la contaminación. En caso contrario, hablaríamos de una contaminación difusa, la cual abarca territorios muy amplios y sus causas tienen un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Tenemos aquí en la pantalla una gráfica que representa
el consumo global de fertilizantes sintéticos según la FAO en referencia del año 2015. Podemos observar, por ejemplo, que los datos están expresados en millones de toneladas métricas. Por lo tanto, se indica que en el 2008, a nivel global, se consumieron 161.829 millones de toneladas métricas de fertilizantes alrededor del mundo. Y si ustedes observan el comportamiento de la gráfica, pues cada año ha ido en aumento el consumo de estos fertilizantes, porque definitivamente lo que se ha buscado es una mayor productividad de los sistemas agrícolas. Y tiene lógica, por la simple razón de que la población mundial crece cada día exponencialmente, y mientras más personas existamos en el planeta, mayor cantidad de alimentos se van a necesitar. También de manera paralela vamos a estar creando mucha más contaminación, tanto al aire como el suelo. Y pues algunos de los componentes más importantes que contaminan al suelo, que provienen de los fertilizantes, son los elementos nitrógeno y el fósforo, los cuales se convierten en contaminantes cuando son aplicados en exceso a los suelos agrícolas en forma de fertilizantes o en áreas de producción ganadera intensiva. Estos nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, se pueden filtrar a las aguas subterráneas o ser transportados a los cuerpos de aguas superficiales por efectos de la escorrentía. Para que todavía no lo tenga claro, la escorrentía es el flujo del agua sobre la superficie terrestre. Es decir, es cuando el agua va circulando sobre la tierra y con ese arrastre va llevando consigo misma todos estos nutrientes que se han utilizado en algunas parcelas para fertilizar los cultivos o para alimentar al ganado. Entonces, esa escorrentía, cuando transporta o traslada estos componentes químicos de un suelo a la salud humana. Esto de eutrofización, en pocas palabras, es crear de manera artificial una alta concentración de químicos que no deberían existir naturalmente. Para poner un ejemplo mucho más claro, quizá usted ha tenido la oportunidad de visitar el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, donde se cantidad de químicos que han sido filtrados al suelo provenientes de la agricultura, que han provocado que en los lagos y las lagunas pues se concentre una gran cantidad de químicos que provocan pues una alta disponibilidad de nutrientes para que las especies vegetales acuáticas puedan crecer. El problema es que todo en exceso es dañino. Y estas algas, en algún momento cuando son demasiadas, pueden disminuir la cantidad de oxígeno en los cuerpos de agua. De hecho, en Amatitlán se encuentra AMSA, que es la autoridad máxima del lago, que lo que hace o lo que ha hecho, y esta eutrofización también incluye algunos metales pesados que han sido pues documentados que provienen de fertilizantes de fosfato y nitrato, incluyendo elementos químicos como el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio, el plomo. Contaminación del suelo es la que denominamos la contaminación biológica,
y podemos pues poner a manera de ejemplos algunos organismos que son patógenos que pueden proceder inclusive de las heces de los animales, y el suelo pues representa la principal vía de contaminación a través del contacto de la piel o el contacto con agua y alimentos contaminados. Si nosotros, por ejemplo, nuestra salud, de hecho, cuando se habla de normas Global Gap o normativas ISO para la producción agrícola, es una de las razones por las cuales no se permite el ingreso de animales en una zona de producción agrícola, porque precisamente los animales van depositando sus heces donde les parezca mejor, y eso puede causar patógenos del suelo, la actinomicetona, el anthrax, el botulismo, campylobacteriosis, leptospirosis, la listeriosis, el tétanos, tuleremia, gas gangrena, yersiniosis, aspergilosis, y así podríamos ir mencionando la enfermedad de Lyme, ascariasis, anquilostoma, enterobiasis, estrongilodiasis, tricuriasis, y así sucesivamente. Son solamente algunos ejemplos de los muchos que pueden haber por la contaminación del suelo. Con respecto a la contaminación del agua, al igual que el suelo, se trata de una mala disposición de los residuos y desechos a la aparición de algunas enfermedades u organismos vectores, y a esto se suma la mala educación que pueda tener la gente, o no le voy a decir la mala educación, posiblemente le puedo decir la ignorancia que tienen las personas que siguen utilizando los ríos y los lagos para depositar sus desechos orgánicos e inorgánicos. La escorrentía también contamina los mantos freáticos, la generación de lixiviados, la alteración del ciclo natural del agua, o también denominado ciclo hidrológico, el arrastre de sustancias tóxicas desde los botaderos del agua, los sistemas marinos y las especies que viven en el mar, por poner nada más algunos ejemplos. La contaminación del agua se puede dar de forma directa si los contaminantes son vertidos directamente en el agua, como el caso de las aguas hervidas y la basura que se tira directamente en los ríos y en los lagos. Y hablaremos de una contaminación indirecta cuando los contaminantes llegan a estas recaudar el agua que seguramente llevará a su hogar para poder consumirla. El problema es que hay una estadística en Guatemala que dice que más del 80% de la red de ríos de toda la República está contaminada. Entonces la pregunta es, ¿qué tan seguro es beber agua del río? Pues es una pregunta que puede variar, ¿no? Es una respuesta que va a ir dependiendo de persona en persona, dependiendo de su raza, dependiendo de su cultura, dependiendo de sus prácticas de higiene, etcétera, ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Hay diferentes tipos de contaminación.
la física, la química, la biológica. Llamamos física aquella que es producida por los envases plásticos, algunos objetos como bolsas, otros tipos de materiales producidos por el hombre que flotan en los ríos, en los lagos u otras fuentes de agua. ¿Y cuáles son las contaminaciones o cuáles son los efectos que producen en el agua? Pues cambian su color, el sabor, la temperatura. Aparecen pues algunas sustancias como los detergentes, los fertilizantes, los colorantes. Y la contaminación biológica es aquella que se causa por la presencia de microorganismos como las bacterias, los virus y los parásitos, que pueden producir algunas enfermedades como el cólera y otras que afectan el sistema digestivo. Si usted alguna vez creyó que el COVID fue la única pandemia que atravesó el mundo, pues le puedo decir que no, ha llevado consigo lamentablemente la vida de muchas personas. Y el agua ha sido uno de los principales medios por los que se ha transmitido el cólera morbus. Lamentablemente también se utilizan las aguas todavía para tirar a los animales muertos, los desechos fecales de los humanos y los animales, entre otros. En pocas palabras, podemos decir que cuando el agua se contamina, a medida que se va desplazando, pues va contaminando otras fuentes de agua limpia, los suelos, la vegetación y todo lo que encuentra a su paso. Para finalizar, vamos a hablar un poco de las aguas negras o servidas, de jabones, de detergentes, de desperdicios, de aceites comestibles y por supuesto de desechos humanos. El problema es que en algunos lugares aún no se cuenta con un sistema de desagües o alcantarillados, que son sistemas de conducción de esta agua por tuberías, por lo que las aguas contaminadas corren libremente por las calles. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en asentamientos, lo podemos ver en aquellas comunidades donde todavía el desarrollo económico pues no ha llegado de manera significativa. Por lo tanto, carecen de sistemas de alcantarillado y prácticamente estas aguas servidas se ven todavía recogen precisamente las aguas servidas, pero no tienen plantas de tratamiento adecuadas para poder garantizar que esa agua pueda volver a las fuentes de agua. Por lo tanto, si tenemos un sistema de alcantarillado, pero no tenemos una planta de tratamiento, es la misma cosa. Muy bien, ya para finalizar, aquí están las preguntas. ¿Qué es la contaminación del aire? ¿Qué se entiende por contaminación del suelo? ¿Qué es la contaminación del agua? ¿Qué son las aguas negras o servidas? ¿Y qué es un gas de efecto invernadero? De lo cual ya hemos hablado bastante. Quiero agradecerles su atención. Espero estar siendo claro en este curso. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en escribirme. Con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Les deseo a todos una excelente semana y que estén muy bien. Bendiciones.